Bueno, el tema de hoy sigue siendo automatización. El enfoque básicamente sería que vamos a seguir trabajando con pruebas de sistema, pero el día de hoy vamos a trabajar con pruebas de sistema no funcionales. Y como les acabo de mencionar, la herramienta con la que vamos a trabajar se llama Apache JMeter. Recordemos que teníamos 5 niveles de pruebas. Ya vimos cómo se automatizaban las pruebas unitarias, las pruebas de integración. La semana anterior vimos cómo se automatizaban pruebas de sistema, pero pruebas de sistema funcionales. Y hoy, recalco, vamos a ver automatización, pero de pruebas de sistema no funcionales. Recuerden también que las pruebas las puedo clasificar por tipos y entonces, si nos ubicamos en tipos, básicamente estamos automatizando pruebas de caja negra, pero no funcionales. Recuerden también que vimos técnicas para diseñar pruebas, en este caso serían para diseñar pruebas de caja negra funcionales. Estas serían técnicas que vimos para el diseño de pruebas de caja blanca. Entonces, recalco, hoy vamos a estar en pruebas de sistema, pero en este caso serían no funcionales, de caja negra no funcionales. ¿Qué es, qué tipos de pruebas de sistema no funcionales nosotros podemos realizar? Hoy nos vamos a enfocar bastante en las pruebas de sistemas no funcionales, pero de desempeño o de rendimiento. Este tipo de pruebas básicamente se utilizan lo que se busca con ellas es poder garantizar que el sistema que estamos evaluando es capaz de soportar cierta cantidad de carga de forma específica. Y además, también lo que busca es que una vez que el sistema detecta una carga que no soporta, pueda recuperarse correctamente del uso excesivo de esos recursos, ¿verdad? No es solo el hecho de detectar cuánto soporto, sino de poder proveer cómo el sistema puede recuperarse. Básicamente están orientadas a poder determinar cuál es el rendimiento del sistema y poder validar atributos relacionados a calidad, por ejemplo, fiabilidad, estabilidad, seguridad, entre otros. Y además, lo que buscamos con este tipo de pruebas es poder detectar posibles cuellos de botella que tenga la aplicación para además mejorar esos picos de carga que pueden darse en un momento inesperado. ¿Por qué son importantes este tipo de pruebas, las pruebas de sistemas no funcionales o de rendimiento? Bueno, estadísticamente ya está probado que 8 de cada 10 aplicaciones, después de que fueron desarrolladas, han presentado problemas de rendimiento. Alguna usuario ha tenido una mala experiencia con el rendimiento de la aplicación. Entonces, por eso es que es tan importante. Vean que es un porcentaje muy alto. Si decimos que es 8 de cada 10, estamos hablando de que alrededor de un 80% de las aplicaciones tiene problemas con este tema. ¿Qué buscamos responder cuando estamos haciendo una evaluación de pruebas de rendimiento? Bueno, me interesa conocer si la aplicación responde con la suficiente rapidez para los usuarios que fue previsto. O sea, si yo diseño una aplicación y espero que mi aplicación soporte que de forma simultánea se conecten 100 usuarios, pues entonces yo debería evaluar si realmente mi aplicación soporta esa cantidad de usuarios. O sea, es lo que yo preveo que la aplicación soporte. También me puedo preguntar si la aplicación maneja la carga de usuarios esperada y cuánto más allá puede ir. Bueno, yo preveo que mi aplicación va a tener una carga de usuarios esperada de 100 usuarios por hora, por ejemplo. Pero me gustaría saber hasta dónde puede llegar mi aplicación. O sea, ¿soportará 1000? ¿Soportará 10,000?
soportará 20.000, no sé. Entonces me gustaría conocer hasta dónde, cuál es el límite máximo que esa aplicación, digamos, puede soportar. La aplicación maneja el número de transacciones requeridas por el negocio, o sea, puedo estar seguro de que sí requiero que se realicen una cantidad o un número de transacciones en mi negocio por minuto, por hora, por segundo. Realmente tengo una aplicación o un sistema que puede dar ese rendimiento que yo espero. Está la aplicación estable bajo cargas de usuario esperadas o cargas de usuario inesperadas. Típico ejemplo de estos casos. Me supongo que ustedes han escuchado que para las eliminatorias del Mundial, cuando la selección nacional eh, va a jugar un partido eliminatorio, este, sobre todo o especialmente si el partido es contra México o contra Estados Unidos, las entradas eh, al estadio son puestas en línea, ¿verdad? A la venta, eh, generalmente por publitickets.com o alguna de esas aplicaciones, pero resulta que salen a la venta a las 12 de la noche y a las 12:10, 12:15, la aplicación colapsa, ¿verdad? Y entonces empiezan a haber problemas, la gente se queja porque no pudo comprar sus entradas. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque resulta que la aplicación está diseñada para una carga X de usuarios, pero de manera inesperada se conectaron una cantidad de usuarios para la cual no estaba preparada. Y entonces simplemente esa aplicación o ese sistema pues colapsa. Y de ahí, definitivamente, el rendimiento de la aplicación pues deja mucho que desear. Otro ejemplo donde pasó algo similar. No sé si ustedes recuerdan, durante la pandemia, este, que el gobierno lanzó el sistema de los bonos proteger. El día que hicieron la conferencia de prensa, de que estaba el ministro de Hacienda y el ministro de la Presidencia, y bueno, con bombos y platillos, este, hicieron el lanzamiento oficial de el sistema de bonos proteger y les preguntaron, porque yo recuerdo la conferencia de prensa en ese entonces, por la situación que se estaba viviendo a nivel mundial, era pues bastante común que la gente estuviera, digamos, viendo las conferencias de prensa del gobierno. Y recuerdo que les preguntaron que si estaban eh, preparados para eh, una cantidad de usuarios alta. Y la respuesta fue que sí, que ellos habían hecho estudios y que el servidor donde estaba alojado soportaba una cantidad de usuarios X y todo lo demás. ¿Qué sucedió? Bueno, pues ellos esperaban una cantidad de usuarios, pero en realidad la gente que estaba pasando por una situación difícil en ese momento, pues era tan alta que ni siquiera el gobierno tenía la magnitud de lo que estaba pasando y fue algo realmente inesperado. ¿Qué sucedió? El sistema se cayó, ¿verdad? Y ese día pues y simplemente no pudieron echar a andar la aplicación.
Al día siguiente en la conferencia de prensa tuvieron que pedir las disculpas del caso, decir que habían aumentado la capacidad del sistema para que eso no se volviera a repetir y pues toda una disculpas y todo lo demás, ¿verdad? Porque de ahí, eh, en este caso hubo un fallo bastante alto a nivel de lo que fue la evaluación de la capacidad de esa aplicación. Entonces hay muchos ejemplos, ¿verdad? En la vida real de aplicaciones que pues no han evaluado bien estos temas. Otra de las cosas que uno podría evaluar o preguntarse es que si está seguro de que los usuarios tengan una experiencia positiva en el día de la entrada en funcionamiento de la aplicación, que era un típico ejemplo de este sistema de los bonos proteger, ¿verdad? Y así pues hay muchos otros ejemplos. Podemos decir que la falta de rendimiento es igual a pérdida de ingresos, o sea, un mal rendimiento en una aplicación lo que genera es pérdida. Otros ejemplos, no de aquí de Costa Rica, sino internacionales. Por ejemplo, en el 2008 hay una noticia en Yahoo News donde se indica que el sitio web de Amazon en Estados Unidos estuvo fuera de servicio por 2 horas, únicamente por 2 horas, que eso es raro que suceda, pero estuvo fuera por 2 horas. Y el impacto que eso tuvo en las acciones en la bolsa de valores de Amazon fue que el valor de sus acciones cayó en un 4,5%. Eso es un montón, pero un montón de dinero. Otro ejemplo es en el 2006 en Internet Business News, resulta que en Australia este, lanzaron una promoción de vuelos en la aerolínea Jetstar para unas vacaciones, ¿verdad? Con bombos y platillos. Y resulta que en el momento en el que las personas intentaron conectarse al sitio web para adquirir esa promoción, pues el sitio web no estaba preparado para la cantidad de personas que se conectaron en ese momento y pues más bien sucedió pues todo lo contrario de lo que ellos habían previsto, ¿verdad? Entonces son cosas que pueden ocurrir y que nosotros deberíamos como QA pues valorar y prever. ¿Qué tipos de pruebas de desempeño puedo yo realizar a una aplicación? Esos son solo algunos ejemplos, hay otros, por ejemplo, hay toda una línea de pruebas de sistema, que es todo un mundo. De hecho, hay gente que se especializa en pruebas de seguridad. Este, ese tipo, en los últimos años, ese tipo de pruebas está siendo muy necesario y además muy bien pagado, ¿verdad? Porque garantizar la seguridad de un sistema es pues bastante difícil, sobre todo por los ataques que se dan en los últimos años. No sé si recuerdan, ¿verdad? El año pasado, ¿verdad? Que Costa Rica sufrió a nivel de sistemas del gobierno, ¿verdad? Lo que fue el Ministerio de Hacienda, la Caja y otros sistemas, pues un ataque cibernético y el Ministerio de Hacienda estuvo caído por varios meses, ni siquiera fueron días o horas, ¿verdad? Fue por varios meses que tuvieron que buscar hasta otras alternativas para las declaraciones de impuestos. Es, porque básicamente, ¿verdad? Fue un ataque bastante serio, donde hubo fuga de información, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, ese es todo un mundo y hay gente que se especializa únicamente en lo que es la temática de pruebas de seguridad, que está dentro de este tipo de pruebas de sistemas no funcionales, ¿verdad? Entonces, hay además otros tipos que uno podría realizar, otros tipos de pruebas, y aquí yo solo les menciono algunos. Por ejemplo, los pruebas de rendimiento,
las pruebas de tiempo de respuesta, de carga, de estrés, de estabilidad y de volumen de bases de datos. Voy a dar una explicación breve de algunos ejemplos de qué cosas podríamos hacer en algunos de estos tipos de pruebas, pero como les digo, esto es toda una línea, digamos, en la que uno podría profundizar y pues este, podríamos dar hasta un curso, ¿verdad?, de lo que sería solamente este tipo de pruebas. Cuando hablamos de pruebas de rendimiento, básicamente lo que busca este tipo de pruebas es medir el grado en el que el sistema o componente cumple con las funciones designadas en relación con un tiempo de procesamiento y una tasa de rendimiento, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que buscamos valorar. Cuando hablamos de tiempo de respuesta, lo que buscamos es medir el tiempo de extremo a extremo en un proceso crítico de negocio o transacción. Entonces, algunos ejemplos de cosas que nosotros hemos hecho en este tipo de pruebas de tiempo de respuesta. Bueno, por ejemplo, me interesa comparar o seleccionar, por ejemplo, cuando estoy en un proyecto y necesito seleccionar una base de datos, un sistema gestor de base de datos, y una de las cosas que yo podría valorar es cuál me da un tiempo de respuesta menor, ¿verdad? En, en una consulta o en una inserción o en un borrado, no sé, etcétera. Entonces, me interesa saber cuál tiene el tiempo de respuesta menor para seleccionar ese sistema gestor de base de datos. Entonces, yo puedo comparar SQL Server con Oracle y con MySQL, por decir algo, Postgres. Entonces, ejecuto la misma consulta en los 4 sistemas gestores de bases de datos y a partir de ahí, entonces lo que hago es medir desde el momento en que hago la consulta hasta el momento en que tengo la respuesta, ¿verdad? De extremo a extremo. Y entonces yo ya puedo comparar este, en, en todos los sistemas de gestores de bases de datos cuál me dio el tiempo de respuesta menor y para poder decidir. Pero podría valorar, por ejemplo, transacciones, cuánto tiempo este, tarda en darme en un retiro de un cajero automático, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda en darme el cajero automático el dinero, ¿verdad? Entonces yo podría hacer varias mediciones y a partir de ahí decir si estoy en un rango de tiempo pues adecuado, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros esperamos que el poder hacer un retiro del cajero automático no debería de tardar uno más de 3 minutos, por decir un dato, ¿verdad? Entonces uno podría em, medir varias veces cuánto dura un usuarios, ¿verdad? Haciendo esta transacción y a partir de ahí decir si estamos en ese rango o no, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa medir es el tiempo de respuesta. Las pruebas de carga, lo que hacen las pruebas de carga es que tengo una aplicación y la pongo a prueba bajo cargas normales y esa carga normal con el objetivo de determinar cuál es el tiempo de respuesta ante esa situación, este, y evaluar la capacidad de la aplicación, midiendo transacciones correctas, fallas o tasas de error. Ejemplos, tengo un sitio web que debería soportar 3.500 reservas de viajes por hora con un tiempo de respuesta no superior a 6 segundos por página, ¿verdad? Entonces ahí yo debería de ver en una hora o en diferentes horas, por ejemplo, porque probablemente van a haber picos, ¿verdad? Eh, no sé, supongamos que durante las horas de almuerzo, ¿verdad? Hay ciertos picos, ¿verdad? Donde la gente está libre, no está trabajando, entonces en ese tiempo probablemente va a haber mayor cantidad de solicitudes y entonces otras donde va a haber menos cantidad de solicitudes, entonces voy a evaluar a las 12 del día, a las 6 de la tarde, voy a evaluar a las 3 de la tarde, a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y debería de ejecutar muchas reservas para poder garantizar que el tiempo de respuesta de todas las reservas que yo realizo, pues no sea superior a los 6 segundos, ¿verdad? Entonces esas son cosas que yo puedo valorar.
lo que me interesa en este caso, ¿verdad? No, vean que la diferencia con la prueba anterior es que no solo me interesa el tiempo de respuesta, sino la cantidad de transacciones que voy a ejecutar durante ese periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, así hay una combinación. Las pruebas de estrés, aquí lo que busco con las pruebas de estrés es evaluar el sistema ante una limitación específica de los recursos. Como su nombre lo dice, básicamente lo que me interesa es estresar la aplicación para eh, ver cómo reacciona el sistema ante una falla o si se vuelve más lento ante este tipo de situaciones. ¿Qué beneficios me tiene obtengo de la realización de las pruebas de estrés? Bueno, puedo determinar cuál es la carga máxima de usuarios que pueden conectarse, ¿verdad? Porque empiezo a darme cuenta que con 5.000 usuarios conectados de forma concurrente o simultánea, ¿verdad? Ya la aplicación empieza a volverse muy lenta o hasta se cae, ¿verdad? Entonces, ya yo empiezo a saber, bueno, después de 5.000 usuarios, la aplicación empieza a tener problemas, empieza a presentar, pues, rendimientos bajos, etcétera. Puedo determinar cuellos de botella, puedo generar recomendaciones de cómo optimizar las configuraciones, ¿verdad? Tanto del servidor como del uso de los recursos. Puedo ahorrar costos y puedo tener una gestión proactiva de la capacidad, ¿verdad? Porque ya yo empiezo a ver, ¿verdad? Bueno, si un disco duro falla, si el ancho de banda falla, ¿verdad? Etcétera. Entonces yo ya puedo decir, bueno, si pasa esto, tenemos que hacer inmediatamente esto, ¿verdad? Entonces puedo ir previniendo cómo o qué medidas debo tomar ante tipos de situaciones que estresan a la aplicación, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman pruebas de estrés, porque lo que buscamos es quitando o limitando la aplicación ante una situación específica, ¿verdad? ¿Qué tal si una memoria falla? ¿Qué tal si un disco duro falla? ¿Qué tal si una cantidad de usuarios inesperada se conecta? ¿O qué pasa si, ¿verdad? X cosa. Entonces, estreso la aplicación y lo que me interesa es saber cómo puedo actuar ante este tipo de situaciones para que al final el usuario no se vea afectado ante este tipo de situaciones. Las pruebas de estabilidad eh, prueban el sistema ante diferentes niveles de carga, pero durante periodos prolongados de tiempo. Generalmente, este tipo de pruebas, por eso se llaman de estabilidad, eh, debo ejecutarlas durante periodos muy largos. O sea, estamos hablando de que para poder ejecutar una prueba de estabilidad podría ser que yo requiera 6 meses o hasta un año o más de ejecutar una cierta prueba constantemente para poder garantizar que el sistema es estable, ¿verdad? Ante ciertas transacciones o ante ciertas situaciones. Por ejemplo, eh, una prueba que yo podría realizar aquí es que el sistema debe funcionar sin incidencias durante 24 horas. Entonces, probablemente yo debería evaluar al menos unos 6 meses o 3 meses y durante esos 3 meses, este, no debería de haber ninguna incidencia durante, ¿verdad? Entonces yo ahí sí puedo garantizar que mi aplicación es estable, ¿verdad? Porque estuve revisando durante 6 meses y en ninguno de esos días o en ninguna de esas horas hubo alguna incidencia de la aplicación. Entonces yo puedo decir que ahí sí ya hay cierto nivel de estabilidad. Y finalmente están las pruebas de volumen de bases de datos, que son un poco más específicas. Están bastante más orientadas a enormes almacenes de datos y el objetivo de este tipo de pruebas es que recuerden que generalmente cuando una aplicación está nueva, pues las bases de datos no tienen pues muchos problemas o limitaciones, ¿verdad? Ustedes saben que una base de datos
Después de su uso empiezan a presentarse problemas de fragmentación, etcétera, ¿verdad? Y entonces, conforme la cantidad de datos empieza a incrementar, el volumen de la base de datos empieza a incrementarse, empieza a llenarse, pues empieza a tener ciertos problemas de rendimiento. Entonces, me interesa saber qué medidas puedo tomar ante ese tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando ya la base de datos empieza a tener este tipo de problemas. Entonces, ¿qué medidas son las que voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a solucionar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el objetivo de las pruebas de volumen de base de datos, ¿verdad? Entonces, como les digo, esos son algunos ejemplos de cosas que podría evaluar con pruebas de sistemas no funcionales. No sé si tienen alguna pregunta. Así en general, de esto no. ¿Los demás qué opinan? ¿Qué piensan? No está muy claro, profe. Ok, entonces vamos a pasar al taller, a la parte práctica para que puedan ver algunos ejemplos de cómo puedo automatizar este tipo de pruebas. Em, si ya descargaron la aplicación, se van a dar cuenta que es un archivo comprimido. em, Está para Windows y está para Linux. En realidad, cualquiera de los dos funciona, en cualquiera de los dos, porque si lo descomprimen, en la carpeta bin, voy a sacar esto de aquí para, se van a encontrar este archivo .jar. Eso lo que significa es que es un ejecutable de Java. Y entonces ese ejecutable, valga la redundancia, lo puedo ejecutar en cualquier computadora, siempre y cuando tenga instalado Java. Ese es el archivo que le vamos a dar doble clic y lo vamos a abrir, apache jmeter.jar, y me va a abrir algo como eso que ustedes ven aquí. En en este panel de la izquierda de su computadora es donde vamos a ir agregando los elementos o los componentes. En el panel de la derecha básicamente es para la configuración de cada uno de esos elementos. Y luego están los diferentes menús, ¿verdad? Y las opciones. Si yo doy clic derecho en el panel este de la izquierda, sobre ese elemento que dice plan de pruebas, vean que yo puedo añadir eh, componentes. Dentro de los componentes que puedo agregar a un plan de pruebas están los hilos o los grupos de hilos, que lo que hacen es simular a los usuarios. Entonces, básicamente, a nivel computacional, un hilo lo que hace es simular como que si fuera un usuario. Entonces, recuerden que cuando yo tengo hilos, los hilos lo que hacen es que pueden ejecutar cosas pues de forma simultánea. Entonces, yo puedo decirle a este hilo, haga X, haga Y, haga Z, y a otro hilo puedo decirle, haga A, B, C, y a otro hilo puedo decirle, haga X, T, W, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja que tengo con los hilos. Y puedo simular
como son hilos, yo puedo, obviamente depende de la capacidad de la computadora en la que estoy ejecutando la prueba, pero tengo la ventaja de que puedo decirle, bueno, necesito ejecutar 1000 hilos o 10.000 hilos, o verdad. Entonces, obviamente, repito, va a depender de la capacidad del equipo en el que estoy ejecutando la prueba, pero básicamente esas son cosas que yo puedo, pues, ir realizando. Están los elementos de configuración. Esos elementos de configuración van desde, por ejemplo, cookies, caché, conexiones. Por ejemplo, si ven aquí, un elemento de configuración es la conexión JDBC, que básicamente es para conexiones de bases de datos, ¿verdad? Aquí yo puedo conectarme con JDBC a eh, MySQL, Postgres, etcétera, ¿verdad? También puedo configurar aspectos como de login, ¿verdad? Cuando necesito hacer pruebas que requieren un login, entonces yo puedo tener ahí una configuración de defecto que se loguea y a partir de ahí, ¿verdad? Ejecutar los otros casos de prueba. Puedo tener configuraciones de CSVs, etcétera, 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 ¿verdad? Y así sucesivamente. Luego, otro de los elementos que contienen son los receptores. Los receptores son los elementos que me permiten almacenar o obtener las respuestas. Entonces, yo puedo visualizar, por ejemplo, si hice una consulta a la base de datos, entonces ahí puedo ver las respuestas. O sea, si yo le dije, seleccione todas las personas, entonces en el receptor yo puedo ver, bueno, bien, me devolvió esta tabla con nombre, apellido, correo, ¿verdad? Y entonces ahí eso es básicamente lo que me devuelve todos los datos. Si lo que estoy pidiendo es, por ejemplo, una página web, pues lo que el receptor lo que me va a devolver o lo que me va a mostrar es el código HTML, ¿verdad? Etcétera. Puedo tener temporizadores, ¿verdad? Que son como slips, ¿verdad? Para poder decirle a la página necesito o a la prueba que necesito que se espere, que dé un chance, etcétera. Tengo preprocesadores y postprocesadores, que ahorita más adelante voy a explicar un poquito qué puedo hacer con esos elementos. Puedo tener acepciones, que son básicamente, recuerden que al final lo que voy a crear aquí es un caso de prueba. Entonces, en este caso de prueba, yo necesito hacer un assert para saber si la prueba es fallida o es exitosa. Entonces, tengo, igual que en Angular con Karma, pues una serie de aserciones. Puede ser una aserción de tamaño, ¿verdad? Necesito que me devuelva 10 o necesito que me devuelva 20. Puede ser una aserción de respuesta, de un JSON, bueno, etcétera. Ahí tengo diferentes tipos de hacer. Y también puedo agregar código, y entonces por eso tengo fragmentos de prueba. Entonces ahí yo puedo agregar al caso de prueba código, ya sea en Java o en Python, etcétera, ¿verdad? Entonces esas son cosas que puedo ir agregando. Puedo habilitar y deshabilitar elementos, ¿verdad? Entonces yo puedo darle clic derecho a deshabilitar o volverlo a habilitar, ¿verdad? Para que en la prueba se omita o se vuelva a hacer, etcétera. Estos elementos van a variar dependiendo del elemento que yo tenga seleccionado, marcado, ¿verdad? Aquí solo puedo ver los que puedo agregar en un plan de pruebas, pero por ejemplo, si yo le doy a añadir hilos, grupo de hilos, vean que me cambia el aspecto de la derecha para poder agregar la configuración del elemento y vean que me habilita otros aspectos. Por ejemplo, aquí puedo duplicarlo, puedo copiarlo, puedo borrarlo, etcétera. Y vean que antes, por ejemplo, no tenía controladores lógicos y en el grupo de hilos sí puedo tener controladores lógicos como if, while, for, eh, random, etcétera, ¿verdad? Entonces, son cosas que puedo agregar en los hilos.
Eso es como para que tengan un poquito de conocimiento de cómo funciona la aplicación. Ahora sí vamos a ir directamente a hacer ya nuestro primer caso de prueba. Entonces, vamos a crear nuestro primer caso de prueba. Lo primero que vamos a hacer es a ese plan de prueba le vamos a dar clic derecho, añadir hilos, grupo de hilos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Clic derecho, añadir hilos, grupo de hilos. En este grupo de hilos yo le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, que se llame mis usuarios. Y vean que hay varias cosas que le puedo configurar. Por ejemplo, el número de hilos o el número de usuarios que quiero que ejecuten esas actividades o esas tareas que le voy a dar a ese grupo de hilos. Entonces, aquí yo puedo ponerle 10, 1 millón, bueno, lo que quiera ponerle de número de hilos. El periodo de su vida es el tiempo que, que quiero que duren esos hilos en arrancar. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le pongo 10 hilos y le pongo que el tiempo de su vida, de inicio de arranque, sea 100, lo que hace es que divide estos 100 entre 10. Entonces, cada 10 segundos va a arrancar un hilo. Si lo dejo en uno, todos los hilos van a arrancar al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es un poco con lo que yo puedo jugar. Si quiero que los hilos arranquen todos de una vez o si quiero que se vayan iniciando cada cierto tiempo. Entonces eso es lo que hace como una distribución del tiempo. Y el contador del bucle es como cuántas veces quiero que ese hilo ejecute ese proceso, ¿verdad? Al final es un ciclo. Entonces, si lo dejo en uno, ese hilo va a hacer ese proceso una única vez, pero si lo pongo en 10 todo lo que está dentro de ese grupo de hilos se va a ejecutar 10 veces, ¿verdad? Entonces eso es básicamente lo que hacemos con ese grupo de hilos. Lo vamos a dejar a comenzar por defecto en uno para que vayamos probando, digamos, cómo funciona. Después podemos venir a modificarlo. Sobre el elemento de grupo de hilos vamos a hacer clic derecho y vamos a agregar un elemento de configuración. Añadir elemento de configuración y es un valor por defecto para petición HTTP. Entonces, mis usuarios, añadir elemento de configuración y un valor por defecto para petición HTTP. Probablemente a ustedes ese elemento les salga aquí más abajo porque los primeros 5 son como los que uno más ha usado, entonces por eso a mí me tiene ese como ahí arriba. Entonces ustedes conforme lo vayan usando les va a ir pasando para arriba los componentes. Entonces, valor por defecto para petición HTTP. Recuerden que se me fue la idea de lo que iba a decir. A este elemento le voy a cambiar el nombre y le voy a decir que se llame mi URL. Ah, ya me acuerdo. En el momento que ustedes, si tienen alguna duda o necesitan que los ayude con algo, simplemente me dicen para que veamos de qué forma lo solucionamos. Profe, Em, sí, disculpa que me quedé botado ahí. ¿Cómo fue que habló eso de mi URL? di clic derecho en mis usuarios, Mm, añadir, elemento de configuración, valor por defecto para petición HTTP. Ok, perfecto. Listo, ahí ya lo escuché.
Y no había que modificarle nada. Lo único que le he modificado es el nombre a mi URL. Ya les voy a decir qué es lo que sigue. Lo que Eso es. sigue es que vamos a probar el sitio web de Apache JMeter, que es este que ustedes ven aquí. Entonces, este URL es el que vamos a probar y ese lo vamos a poner en el nombre de servidor. Ahí voy a agregar ese URL. Voy a pasarlo aquí por el chat. Ese es el URL al cual nos vamos a conectar. Los, em, los valores por defecto, como este, básicamente es em, como el before each, para hacer un tipo de comparación con los casos de prueba que nosotros hemos estado ejecutando. Cuando la semana pasada estábamos haciendo pruebas de sistemas funcionales, no sé si recuerden que le decíamos que fuera a, al URL de techdigital.itcr.ac.cr y solo lo hacíamos en el before each, ¿verdad? Aquí eso es lo que estamos haciendo, le estoy diciendo, bueno, yo por defecto me voy a conectar a este URL, entonces todas las demás peticiones que haga a nivel de HTTP, pues utilice esta raíz de dirección y conéctese aquí, ¿verdad? Eso es como básicamente lo que estoy haciendo ahí. Ahora, en mis usuarios, voy a agregar un muestreador y una petición HTTP. Entonces le doy clic derecho, añadir muestreador, que es la primera opción que me sale ahí. Vean que esta opción no me había salido antes, hasta ahorita, y vean que puedo hacer, por ejemplo, peticiones JUnit, peticiones Java, puedo hacer peticiones HTTP, que es la que vamos a usar ahorita, FTP, peticiones JDBC, que son para bases de datos, etc. Entonces, es clic derecho, añadir, muestreador, petición HTTP. Esa es como la petición que vamos a ejecutar ahorita. En el nombre del servidor, yo ya no tengo que especificarlo porque voy a utilizar ¿verdad? De mi URL por defecto. La ruta a la que nos vamos a conectar, la primera que sería esta, se llama index.html. Y le voy a cambiar el nombre a homepage. La voy a duplicar, entonces le doy clic derecho, duplicar. Y ahora me voy a conectar a esta de release que se llama changes page. Y entonces el URL es changes.html. ¿Y dónde estaba? Vean que ella, hasta que no toque otro objeto, no, en la parte izquierda no se visualizan los cambios. Ya ahí le puse changes, le puse aquí el nombre, pero sigue diciendo que se llama home, ¿verdad? Hasta que toque en otro lugar, entonces ya se observa el cambio. Ok, este es un caso de prueba
bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es nada más conectarnos a dos páginas, que sería Homepage y Changes Page. Profe, Sí, una pregunta, el URL de las páginas que ustedes están viendo, que yo veo que lo envío a un grupo, ¿lo están viendo adecuado? Es que a mí no me salen los mensajes. lo estoy enviando aquí al chat de Zoom. Ah, échale eso, ok. Está en inglés. Ok. Ahora lo que voy a hacer es, mis usuarios, le voy a dar clic derecho y lo que vamos a agregar ahora es un receptor. A mí me gusta mucho este receptor que se llama informe agregado y voy a agregar otro, añadir receptor, ver árbol de resultados. Esos dos son los que voy a agregar. Para poder ejecutar la prueba tiene que estar guardado el proyecto. Entonces tengo que darle archivo, guardar plan de pruebas como y le voy a poner ejemplo 1. Y entonces ahora sí lo puedo correr. Para correrlo es con este botoncito verde de aquí. Nada más le doy clic y vean que aquí ya se conectó a las dos páginas. Sale en verde, entonces quiere decir que la prueba fue exitosa. Aquí vean que me dice que la petición que yo hice fue hacer la petición de esta URL y el dato de respuesta, ¿verdad? Es el código HTML de esa página. Lo mismo con Change, lo que hice fue esta petición y aquí están los datos de respuesta. En informe agregado, vean que lo que me dice es cuántas solicitudes o muestras hice a esa página. En realidad solo hicimos una y me da el rendimiento, que fue una de las pruebas, por ejemplo, que les mencioné, y me da el tiempo de respuesta. Eso está en, si no me equivoco, en milisegundos. Luego me da eh, el porcentaje de error, si hubo errores en la conexión, etcétera, etcétera. Si yo necesito volver a ejecutar la prueba, probablemente necesito que los componentes que estaba utilizando pues queden en blanco para que se vuelvan a llenar los datos. Entonces puedo limpiar. Este limpia solo el objeto en el que me encuentra y esta otra que tiene más escobitas limpia todos los objetos. Entonces, por ejemplo, limpiaría los dos objetos que tengo. ¿Ve? Aquí entonces ya está. Si modifico mis usuarios, entonces, por ejemplo, le digo que son 10 hilos los que se van a conectar, y vuelvo a correr la prueba. Entonces, vean que ahí ya ejecutó las 10. Entonces me dice, bueno, la media fue de 325 milisegundos, el rendimiento fue de 173, etcétera. Ya ejecuté ahí las 10. Recuerden que este servidor, si ustedes están corriendo la prueba al mismo tiempo que yo, ya no serían solo 10 usuarios conectándose, sino probablemente ahorita vemos conectados 11, entonces hay 11 por 10, 110 usuarios, ¿verdad? Está simulando que se conecta. Entonces, más o menos para que nos demos cuenta de lo que estamos ejecutando. Preguntas hasta aquí. Profe, Sí. el rendimiento, digamos, de la máquina se ha afectado por la cantidad de usuarios, algo así. Si usted pone, no sé, 100.000 usuarios, se le pega a toda la máquina o algo así o no. Bueno, obviamente mi máquina donde estoy yo, pues eh, tal vez tenga cierto grado de afectación, pero principalmente el equipo que se va a ver afectado es el servidor, ¿verdad? Porque está recibiendo muchas solicitudes en un momento determinado. No sé si me explico, ¿verdad? Porque al final aquí lo que estoy diciéndole es, bueno,
mi computadora. Necesito que usted vaya y se conecte a JMeter y me traiga la página web, homepage. Y entonces tengo 10, en este ejemplo tengo 10 hilos, ¿verdad? Que se están yendo a conectar al mismo tiempo a ese servidor. Entonces, eh, el rendimiento del equipo donde se está ejecutando la prueba, puede ser que sí falle. Pues, por ejemplo, aquí mi media fue de 325. No sé si recuerdan que antes, em, cuando ejecutamos la prueba con solo una, era un poquito más lento, ¿ves? De 333. ¿Por qué allá disminuyó? Bueno, porque probablemente ya está empezando a poner a funcionar la caché, ¿verdad? Entonces ya no va directamente a la página, al sitio web, sino que lo carga desde caché. Entonces eso hace que mejore mi tiempo de respuesta. Todas esas configuraciones, por ejemplo, yo las puedo hacer. Yo le puedo decir a JMeter, bueno, no quiero que traiga, no utilice cosas de la caché, necesito que vaya directamente a la plataforma en todas las veces que haga la consulta. Esas son cosas que yo le puedo configurar para la prueba de rendimiento. Pero sí, sí puede haber cierto grado de afectación, pero principalmente la afectación debería de ser en el servidor. No sé si respondo. Sí, profe, sí, sí. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a pasar entonces al segundo ejemplo. Voy a crear un plan de pruebas nuevo. Puede ser en este botoncito que tiene aquí el primero, o le doy archivo nuevo y entonces ahí ya tengo un proyecto nuevo. Generalmente todas las pruebas empiezan agregando un grupo de hilos, entonces clic derecho, añadir hilos de usuarios y grupo de hilos. Le voy a llamar de nuevo mis usuarios. Mis usuarios, lo vamos a dejar así tal cual está, todo en uno. Voy a agregar un valor por defecto para petición HTTP, igual nos vamos a conectar a JMeter. Entonces, a mis usuarios le voy a añadir un elemento de configuración, valor por defecto para petición HTTP. Y en el nombre del servidor, entonces es jmeter.apache.org y le voy a decir el nombre lo voy a cambiar a mi URL. Ok. El siguiente paso es que vamos a agregar un controlador lógico while. Entonces a mis usuarios le voy a dar a añadir controlador lógico. Controlador while. Ese básicamente es un while como nosotros lo conocemos. Aquí yo puedo, en este caso, dejarlo, ¿verdad? Un poco a la libre, o puedo agregarle una condición, por ejemplo, n igual 10, etcétera, ¿verdad? Igual como nosotros lo conocemos, así funciona.
Le vamos a agregar también un gestionador de la caché a ese controlador while. Entonces, clic derecho, añadir, elemento de configuración y gestionador de la caché. Entonces, al controlador while le di clic derecho, añadir, elemento de configuración y gestionador de la caché. Y lo vamos a dejar tal cual ahí, que el máximo número de elementos que tenga la caché sea 5000. Aquí es lo que yo les decía a ustedes que puedo, por ejemplo, le puedo decir que limpie la caché en cada iteración, ¿verdad? Entonces eso me garantiza que todas las veces tenga que ir al servidor a hacer la consulta, la solicitud. A ese controlador while le vamos a agregar una petición HTTP. Entonces, clic derecho al controlador while, clic derecho, añadir, muestreador, petición HTTP. Y ahora lo que vamos a hacer es que no vamos a crear todas las peticiones, sino que yo le subí a ustedes este archivo al TEC Digital que se llama rutas.csv. Ese es el que vamos a utilizar. En este archivo de rutas, básicamente lo que tengo ahí es una lista de rutas, ¿verdad? Ahí está changes, está download, está, ¿verdad? Aquí puedo tener todas las que yo quiera. Solo tengo 5, pero digamos que es como para el ejemplo. Todas las rutas a las cuales me voy a conectar. Entonces lo que voy a hacer es leer esas rutas desde este archivo, para no tener que crearlo uno por uno. Entonces, la ruta la vamos a leer de una variable. En JMeter las variables se leen de esta forma. Signo de dólar y entre llaves el nombre que le voy a dar, ¿verdad? Entonces así es como va a estar. A esta petición HTTP le voy a añadir un elemento de configuración y el elemento de configuración que voy a agregar se llama configuración del CSV dataset. Lo que vamos a hacer es buscar el archivo, entonces le voy a dar clic al botón de navegar, que es el que se llamaba rutas. Este archivo solo tiene un elemento. Recuerden que en los CSV yo lo que hago es separar por comas si tengo más variables, pero aquí solamente tengo un dato, digamos, por cada fila. Entonces, en realidad es fácil. Y el nombre que le di a la variable es URL. Entonces aquí se llama URL y vean que la estoy utilizando aquí. Entonces tienen que llamarse igual. Aquí le indico que la tabulación si es por coma, si es por tab, etcétera. Si permito que vengan datos entrecomillados, si puedo reciclar el final del fichero, del archivo, ¿verdad? O si hay que parar el hilo cuando el fichero termina de leer, ¿verdad? Etcétera. Esas son cosas que le puedo configurar. Ahí básicamente sería como lo vamos a dejar tal cual está. A ese le voy a cambiar el nombre y le voy a poner URL. Y a a esta petición HTTP le voy a añadir
un temporizador, este temporizador constante. Entonces, a la petición HTTP le di clic derecho, añadir temporizador, temporizador constante. Este es el que vamos a utilizar. Y le vamos a decir, le vamos a dar un retardo de 1000 milisegundos. O sea que él va a esperar 1000 milisegundos para volver a hacer la petición, se descansa el hilo 1000 milisegundos y vuelve a hacer otra petición y así sucesivamente. ¿El temporizador en desagregado, profe? A la petición HTTP le clic derecho, añadir temporizador, temporizador constante Gracias. y lo cambia a 1000. Por defecto le ponen 300 y lo cambia a 1000. Y lo que nos falta es entonces a mis usuarios le voy a dar añadir receptor, voy a agregar ver árbol de resultados y de nuevo mis usuarios, clic derecho, añadir receptor, informe agregado. Y lo guardo. Ejemplo 2. Y ahora sí ya lo puedo correr. Vean aquí. Recuerde que como está en este controlador while, el while no le pusimos ninguna condición, está, ¿verdad? Ejecutando y ejecutando. Para detenerlo simplemente le doy stop o interrumpir cualquiera de los dos. Ahí para todos los hechos. Vean que ejecutó 34 veces y en ver árbol de resultados, entonces puedo ir viendo a ver a cuáles me conectó. Aquí se conectó a index, download, changes, user manual, index del user manual, otra vez index, download, ¿verdad? Aquí están todas las conexiones, ¿verdad? Que hizo. Preguntas. Preguntas. No, creo que no, profe. El... Vamos a ver dos ejemplos más y básicamente es darles un vistazo rápido de las algunas cosas, porque en realidad esta herramienta es bastante potente y puedo hacer bastante con ella, de algunas cosas que puedo hacer con JMeter. La otra que les voy a enseñar a utilizar es el random, ¿verdad? Un controlador random para que seleccione páginas de forma aleatoria. Y el otro ejemplo que vamos a ver es este de pruebas a servicios web o web service. Esas son las dos cosas que vamos a ver, pero en realidad puedo hacer bastantes cosas con esta herramienta. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Recuerden que de nuevo la base es los hilos, entonces agrego le voy a añadir hilos de usuarios, grupo de hilos. Le voy a llamar mis usuarios. Y le vamos a poner 5, 1 y 100.
Ah, vamos a agregar a este grupo de hilos eh, un elemento de configuración, clic derecho, añadir elemento de configuración, valor por defecto para petición HTTP y en el nombre del servidor jmeter.apache.org, que es el sitio web que estamos usando de ejemplo el día de hoy. Ahora vamos a agregar un controlador de orden aleatorio. Entonces, eh, aquí le voy a llamar mi URL. A mis usuarios le doy clic derecho, añadir controlador lógico, controlador de orden aleatorio. A ese no hay que configurarle nada, lo que hace es, ¿verdad? Es un random. Em, y luego vamos a agregar estas peticiones HTTP, son 5. Entonces, a mis usuarios, a ver si están- no, al controlador, perdón. Aquí le voy a añadir receptor, no, muestreador, perdón, muestreador, petición HTTP. Al controlador de orden aleatorio le doy clic derecho, añadir muestreador, petición HTTP. Esta va a ser homepage y solo voy a agregar la ruta porque recuerden que el nombre del servidor está en mi URL, entonces esta sería la index, se llama homepage, la voy a duplicar, vamos a conectarnos a changes, duplico de nuevo, vamos a conectarnos a user manual, issues, lo duplico, vamos a conectar entonces ahora a issues y nos falta uno, le doy duplicar, el último es building. Creo que no pasa el de issues aquí. Issues, este tampoco lo pasé. Y es de building.
Y lo que nos faltaría entonces a mis usuarios, añadir, ahora sí el receptor, ver árbol de resultados, y a mis usuarios añadir receptor, informe agregado. Y lo guardo. Y ahora sí ya lo puedo correr. Aquí vea que me va saliendo, entonces conecto primero a esta. Vean que en el random, me sale varias veces homepage, building, seguidas, etcétera. ¿Cuándo va a terminar? Recuerde que le pusimos que son 5 hilos y son 100 veces. Entonces, eh, va a durar ahí tamaño ratito. Lo puedo igual detener. Vean que recuerden que cuando era 5 veces estaba teniendo una media de tiempo de respuesta de 300 y algo. Y vean que ya después de 300 está 197. Probablemente cuando esto empiece a llegar aquí, no sé, a 1000 o quizás más, ya nosotros vemos que la media empieza a estancar o empezamos a detectar, por ejemplo, errores, ¿verdad? Ahorita todavía está en cero, pero cuando está como muy colapsada, pues entonces sí ya podemos encontrar, por ejemplo, que hay problemas de errores que empiezan a disminuir. Y entonces, ahí están los 2500 de mi nombre. Preguntas hasta aquí. Eso de la media, profe. Que por ejemplo, en el caso mío, la media está como en 500 y las muestras como en 200. ¿Eso a qué se refiere? O sea, ¿qué valor, como que, qué valor tiene la media ahí? O, La media es el tiempo de respuesta que está durando en llegarle a usted una respuesta. Obviamente no va a ser el mismo porque probablemente tal vez mi computadora sea más rápida que la suya, entonces la solicitud es más rápida. El ancho de banda también tiene que ver, ¿verdad? Por el que viene la información. Entonces la media nunca va a ser la misma. El número de muestras sí debería ser el mismo porque tal vez lo que pasa es que usted lo modificó aquí y no queda la misma configuración, pero sí debería tener 500. Lo que sí puede variar es el tiempo de respuesta. y él termina solo cuando ya están los 2500. Sí. Ah, bueno. Es que todavía va ahí como por 1500. Eso es. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna pregunta. Ok. Entonces vamos a hacer el último ejemplo, que es el de servicios web. Eh, en Gmail yo tengo la opción de crear planes de pruebas a partir de templates que ya ellos tienen, trae predefinidos. Entonces le voy a dar archivo, template. Vean que aquí me salen varios templates. Por ejemplo, hay uno que es para conectarse a Mongo, otro que es para conectarse a bases de datos, digamos que más generales.
yo puedo utilizar este JDBC para conectarme, por ejemplo, a Postgres, conectarme a MySQL. Este es de pruebas funcionales. Em, este es para FTP y así sucesivamente. El que vamos a usar nosotros ahorita se llama SOAP Web Service, ¿verdad? Que ese es el para conectarse a servicios web. Entonces, voy de nuevo. Archivo, template, y vamos a utilizar en mi caso está de segundo, Building a SOAP Web Service Test Plan. Y le doy Create. Vean que ya por defecto trae ahí un un servicio web al cual se conecta, que es este de wsfctain.com. En nuestro caso, yo lo configuré para poder utilizar eh, el servicio web, un servicio web que tiene el Banco Central de Costa Rica. Él pone a la disposición varias cosas, pero entre uno de las cosas que tiene ahí a disposición es, ustedes saben que el Banco Central es el encargado de generar pues diferentes indicadores a nivel del país, indicadores económicos. Entonces, tiene aquí un método que es el de obtener indicadores económicos. Em, Aquí está una prueba de cómo yo lo puedo correr, ¿verdad? Aquí tengo el indicador, la fecha en la que quiero que se ejecute la prueba, tengo el nombre, em, el correo, etcétera. Para poder utilizar este servicio web uno tiene que estar como registrado, entonces cualquiera puede hacerlo porque es abierto, eh, pero sí se lleva su ratillo, entonces por el momento lo vamos a hacer con mi usuario. Lo que hace es enviarle a uno como un token para ellos saber que uno es el que se está conectando al servicio de web. Y si lo invoco, ¿verdad? Entonces es el XML respuesta que me va a dar. Este, eh, lo que hace es consultar el indicador económico 317, que es el del tipo de cambio del dólar. Hay un código que es para la compra y otro que es para la venta. Ahorita no recuerdo el 317 específicamente para cuál es, pero lo consulta para una fecha específica. Este era el del 23 de mayo del 2022. Estamos hablando de hace un año y estaba a 672.96. Hoy está como a 500 y algo, ¿verdad? Está súper bajo. Entonces, más o menos para darnos cuenta ahí cómo funciona. Y ahora entonces vamos a venir a configurarlo aquí en JMeter. En el host, en el plan de pruebas hay un elemento que se llama User Defined Variables, ¿verdad? Y un valor que es el host al cual nos vamos a conectar, este es ese valor que tenemos aquí, que vamos a cambiar. Entonces, en el primer componente de User Defined o variables definidas por el usuario, entonces el valor lo vamos a modificar al del URL del Banco Central. En el SWAT request,
En la ruta vamos a poner esto. Recuerden que este elemento son variables definidas por el usuario. Entonces, yo lo que estoy haciendo en realidad es declarando una variable. Esta variable se va a llamar host y el valor que tiene esa variable es este que le acabamos de dar aquí. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es utilizando esa variable que se llama host, ¿verdad? Entonces, lo puse aquí en ruta para que se conecte a esa URL que nosotros le dimos. Este es el código que vamos a colocar para conectarnos. Ese lo tomé de aquí, ¿verdad? No es que yo me lo inventé, sino que es este código de aquí. Simplemente es el mismo ya con algunas modificaciones que ahorita les voy a explicar. Vean que aquí lo que hice es que estoy utilizando variables. Le puse ID, F1, F2, nombre, nivel, correo y token. Son variables. ¿De dónde vamos a obtener esas variables? Bueno, las vamos a leer de un archivo CSV, que es este otro que se llama bancocentral.csv, que también está aquí en el TEC Digital, ¿verdad? Para que lo descargue. Aquí vean que tengo 4 filas, entonces puedo hacer 4 consultas distintas. Está el 310, el código 317 y está el código 318, uno es para tipo de cambio del dólar venta y tipo de cambio del dólar compra. En la misma fecha, esta eran del 2018, ¿verdad? Entonces eso es básicamente. Recuerden que les dije que por fila yo puedo tener varias variables y que están separadas por coma, ¿verdad? Entonces cada vez que encuentro una coma, estoy hablando de una variable. Ok, pegamos el código ahí. Ahora lo que vamos a hacer es que a este SOAP request, bueno, me falta modificar esto. En este, si abrimos este SOAP request, vean que me salen otras 2 opciones. Está el HTTP Header Manager y está el SOAP Action. Este SOAP Action también se obtiene de aquí, que es este, ¿verdad? Ahí está. Y lo vamos a modificar aquí, simplemente el valor le damos clic derecho, dejamos las comillas y cambiamos eh, el dato por este otro. En HTTP Header Manager. A ese swap request le voy a añadir un elemento de configuración CSV dataset para leer del archivo que les acabo de enseñar. Y lo voy a mover para en medio. Simplemente lo selecciono con el mouse, lo marco y lo puedo mover para cualquier lado, ¿verdad? O sea, ahí ya lo cambié de lugar. Voy a darle Profe, a navegar para ubicarlo. Sí, profe, ¿cuál archivo es que se le añade al SOAP? le di clic derecho, añadir, elemento de configuración, configuración del CSV dataset. Ok. Ok, una vez que lo agregué, entonces lo que hice fue buscarlo, le doy navegar y busco el archivo que se llama bancocentral.csv. Y entonces vamos a empezar a darle los nombres de las variables en el orden que vienen.
que en realidad los tengo aquí, vienen en ese orden. Primero viene el identificador, entonces le doy ID, coma, luego viene la fecha 1 y luego la fecha 2, luego viene el nombre, luego viene el nivel, correo y token. Listo. Ahí ya deberíamos de poder conectarnos al web service. En response assertion, recuerden que dijimos que podíamos agregar assert. Hasta ahorita no habíamos utilizado ningún ejemplo de los assert. Este ejemplo, como es un template, sí trae una aserción, un assert, pero está configurado para el ejemplo del template. Entonces lo voy a deshabilitar. Vamos a ver funcionando el web server y después vamos a venir a configurar la acepción para dejarla funcionando. Voy a habilitar el View Results 3, le doy clic derecho a habilitar para poder ver los resultados. Este ejemplo tiene otro tipo de receptor que es un gráfico agregado, entonces ahí podemos ver como qué es lo que genera. Lo voy a guardar para poder es- y lo voy a correr. Vean que ahí está, si está en verde, está funcionando. Quiere decir que sí está haciendo la conexión. Vean que la petición, aquí se ve el código XML que estoy enviando, se está conectando a este servicio web. Aquí está haciendo la petición con este indicador a estas fechas, ¿verdad? Y con este token. Y aquí está el dato de respuesta, que lo que recibo también es otro código XML. Y vean que en la variable valor, ¿verdad? Estaba en 562. Aquí estaban 563, etcétera, ¿verdad? Ahí ya yo puedo empezar a descartar, ¿verdad? A alguien no se le conectó al web service, ¿ok? Entonces, debo suponer que a todos les está funcionando bien. Entonces ahora vamos a configurar la acepción. Voy a copiar cierta parte, porque como todo el tiempo puede variar la respuesta, ¿verdad? Por el valor, pero el final, o podría ser el comienzo o el final del archivo, deberían de tener una parte que siempre es la misma. Entonces voy a decirle que lo que quiero, vean que yo puedo tener aquí diferentes cosas, puede ser eh, una respuesta textual, o sea, que siempre sea exactamente eso. Puede ser que sea un substring, puede ser que lo que queremos es que lo contenga, que coincidan o que sean iguales, ¿verdad? Entonces a eso lo podríamos variar. Lo vamos a dejar así, tal cual está ahí, y voy a pegar este pedacito, lo voy a habilitar y entonces vamos a ver si ahí ya sí funciona.
ahí está funcionando, ¿verdad? El hacer. Si en algún momento no me devuelve este código, quiere decir que la prueba falló. Aquí vean que es parecido al otro que agregamos, simplemente que en el aggregate graph puedo entonces que me genere un gráfico, ¿verdad? Voy a pasarles este código para que ustedes lo configuren allá. No sé si tienen alguna pregunta. Si hay alguno que no le funcionó, que me indique para poder ayudarlo y ponerlo a configurarlo. Y profe, de mi parte, sí, sí me funcionó bien. ¿Y dónde era que uno se fijaba si, a ver si está volviendo eso, ¿no? O con solo que esté en verde ya está funcionando. Con solo que está en verde están funcionando, pero digamos, usted lo puede ver aquí, digamos, le da clic a algún SWOT request, luego se viene a esta pestaña de datos de respuesta y entonces ahí está el código que devuelve. Y ese response assertion es como que queremos que la respuesta sea igual a esto, ¿o qué era? Sí, debe ser o sea, ella me devuelve más, pero debe tener esa parte de la respuesta ahí. O sea, como debe contener Ujú. en la respuesta este pedazo. Si por algún motivo, en algún momento, digamos, no se logra conectar y me devuelve vacío, entonces obviamente el caso de prueba aquí va a fallar. Es más, lo podemos poner a fallar para que ustedes vean qué es lo que sucede. Entonces, digamos, si yo quiero que, por ejemplo, le agrego esta otra cosa, vean que los casos de prueba van a fallar, ¿verdad? Porque ya no está coincidiendo con lo que yo le estoy pidiendo. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra pregunta? No, profe. ¿Algún comentario sobre la herramienta? ¿Se imaginaban que las pruebas de rendimiento no funcionales eran algo así? Ya por, ya con comentarios míos, yo no sabía que eran de esta forma, aunque sabía que se podía medio hacer con Apache, no sabía que era tan funcional, de hecho. Sí, pareciera que, digamos, que uno dice pruebas así, funcionales y pues rendimiento, uno suena algo como complejo, pero con esa herramienta yo creo que es sí, bastante simple, ¿no? De hecho, Sí, en realidad la herramienta es bastante simple de usar. Es mucho más sencillo de lo que yo pensaba al mapear eso. Bueno, de mi parte eso sería de la clase de hoy, este, de automatización de pruebas no funcionales. Eh, lo que me faltaría sería que ya está habilitada la evaluación docente en la herramienta de TEC Digital, entonces agradezco si nos ayudan completándola, porque recuerden que solo se puede eh, responder o completar durante la le- las lecciones de clases, ¿verdad? Entonces, ahí les agradezco si me ayudan completando la evaluación docente.
Claro, profe. Profe, también una pregunta. Eh, Ujú. Ahí estaba revisando el TEC digital para la entrega del laboratorio y no sé si es solo a mí, pero me sale que no está habilitado. El número 2, ¿Sí? voy a revisar a ver qué pasó con eso. Ya lo reviso y cualquier cosa lo corrijo. Ok. Gracias. Profe, a mí no me sale que está habilitada la evaluación docente. ¿No le sale? Me sale que no se han encontrado evaluaciones abiertas para este curso. A mí Ok, también me salió lo mismo. entonces, es que sí enviaron un comunicado primero de que iban a empezar el lunes, después mandaron a decir que el martes, entonces puede ser que no lo hayan habilitado todavía, entonces cualquier cosa si no lo hacemos la próxima semana. Chao, Bueno, bueno, profe. Hasta luego. listo, nos Tenga vemos. buen día. Profe, yo tenía una pregunta. ¿Sí? Ahora sí puede quedar al final, sí. Ah, ok, listo. Entonces nos vemos, chao. Luego. Profe, ¿Sí? yo también, bueno, más que todo lo que quería consultar es que estoy en el curso de juegos, que son los jueves en la tarde, y el 31 vamos para una gira, pero cada miércoles. Entonces no sé si usted tendrían algún problema, porque le pregunté a Diego, que es el que nos lleva, y nos dijo que como que no dan un justificante ni nada. Entonces, no sé cómo Eh, funciona la gira, la verdad. vamos a ver. ¿El 31 es semana 16 o es semana 17? Me parece que 17. Es que si es la semana 17 no puedo justificar ausencias porque la semana 17 tenemos las defensas de el proyecto. No, Entonces, mentira, digamos, es una semana antes, creo que es. la semana 16 no tenemos clases porque yo generalmente lo que hago es que pasamos la semana 16 para la semana 17. Entonces, la semana 16 no tendríamos clases, pero la semana 17 sí, y sería virtual. Profe, yo tengo el mismo problema. ¿Cuándo sería la fecha de la exposición, de la entrega del proyecto? La semana 17. Es que ahorita lo que no recuerdo exactamente cuál es la semana 17. Esta semana que estamos, perdón, es que estoy un Creo poco... que hoy es esta semana 14. 14. 14. La 17 es ahí por ahí del otro mes, el 7. 14, Es el- ah, 7, sí, el 31 es 16, la semana 16. Entonces, el es- 31 Sí, no sí. tendríamos clases. ok, Ah, ok. con la misma gira. Sí, Sí. entonces no habría problema porque esa semana no tendríamos clases. Tendríamos, eso sí, la semana 17. Ok. Perfecto, profe. Muchas gracias. Listo, entonces nos vemos. Me quedo con acción. Chao.